Bueno, vamos con otro videito de YouTube. Bienvenidos. Hoy quiero hablar sobre el rechazo, esta herida tan fuerte, ¿no? Esta sensación tan fuerte que nos muestra en realidad la herida de abandono, esta herida de desconexión que hay detrás del abandono tan grande, tan fuerte, que todos los seres humanos vinimos a vivir, a experimentar, a trascender. Y que atrás de la sanación de esta herida de desconexión está la libertad, está la plenitud. Pero bueno, empezar contando de cómo yo era el primero que me rechazaba a mí mismo. No me gustaba cómo era, no me gustaba mi forma de pensar, mi cuerpo, mi forma de hablar, mi manera de ser, cómo sentía. Literalmente no me gustaba nada de mí, me rechazaba a mí mismo completamente. Y era una cosa que no entendía por qué. ¿Por qué tan fuerte esa sensación de rechazo conmigo mismo, ¿no? No podía entenderlo. Hasta que, bueno, empecé a tratar de dejar de entender y empecé a meterme en esas emociones de rechazo conmigo mismo. Obviamente me llevaron a sentir muchísimo dolor, pero como siempre digo, que es el dolor el que nos conecta con nosotros mismos, porque el dolor nos hace mirar para adentro. Y claro, todo ese dolor me estaba diciendo, mírate. Cuando yo estaba mirando afuera, ¿no? En evitar sentirme rechazado, en intentar encajar, en que me acepten. Claro, mi mirada y mi foco estaba en el afuera y yo no me veía. Entonces cuando me adentré en estas emociones propias de rechazo conmigo mismo, que me llevaron a sentir muchísimo dolor, entonces ahí me empecé a encontrar, empecé a verme, después de sentir todo esto, empezó a venir mucho entendimiento, porque todo eso estaba oculto dentro de mí, esas emociones, esos sentires, estaban ocultos adentro de mí. Yo no los veía, porque no me miraba, porque si me veía todo lo que no me gustaba de mí, ¿no? Entonces buscaba afuera que otros me acepten, me quieran, no me rechacen. Cuando el que se estaba rechazando era yo mismo, ¿no? Esperen que estoy acomodando ahí un poquito la cámara, ahí está. Entonces cuando me empecé a conectar con este dolor, me empecé a conocer partes de mí, de mi inconsciente, de mi ser, que no estaba viendo. Por eso mi alma, mi ser, el nombre que quieran ponerle, ya estaba lista para hacer que volteara mi mirada y me vea a mí mismo. ¿Cómo? A través del dolor. Es el camino que nos va a llevar hacia nuestro interior. Lo que pasa es que acá está la paradoja de que ninguno quiere sentir dolor, obviamente, porque la vida se vino para disfrutar, para gozarla, para pasarla bien, que sí, está bien, pero no solamente para eso, en realidad. Vinimos a vivir, vinimos a experimentar una experiencia humana. La experiencia humana conlleva blancos y negros, ¿sí? No solamente un lado de la vara, como siempre digo. Está el otro también. Y si uno experimenta un lado, también experimenta el otro. Si uno se abre a vivir un lado, se abre a vivir al otro también. Por eso cuando uno se abre a vivir solamente en la plenitud, el goce, el disfrute, va a venir el otro lado también para experimentarlo, porque es lo mismo, es la misma moneda, ¿sí? Pero con dos caras. Si yo experimento una, tengo que experimentar la moneda completa. Entonces, si yo me abro solamente a lo bueno, entre comillas bueno, y me cierro
a lo denso, a la oscuridad, digamos, ¿no? A lo que duele, por así decirlo, a las emociones negativas, me estoy cerrando en realidad también a lo bueno. Porque si me abro a todo, o si me cierro a todo, ¿sí? Vívanlo, experimentenlo, véanlo por ustedes mismos, que es muy simple, pero no se nos enseña todo esto, ¿sí? Entonces, volviendo al rechazo, como yo no quería ver toda esa oscuridad, esa densidad dentro de mí, esos rechazos conmigo mismo, todo lo que me molestaba, porque dolía mucho, duele mucho rechazarte a vos mismo. Y más cuando no entendés por qué. Entonces toda la vida buscando encajar, siendo como otros para que te acepten, viviendo desde el pensar o desde las experiencias de otros o desde lo que decían los demás, porque si no te sentías que no te iban a aceptar o no te iban a querer. Entonces eso es fuertísimo. Miren que estoy acomodando de nuevo la cámara, ahí va. Eso es fuertísimo. Porque te estás amoldando todo el tiempo, estás dejando tu ser de lado y estás intentando recrear un personaje, ahí es donde aparece el ego para tapar todas las heridas, con máscaras, con estructuras de yo soy así, yo soy asá, tengo que hacer esto, tengo que pensar así, tengo que sentir así o no tengo que sentir, ¿cierto? Me tengo que comportar de determinada manera. La sociedad misma está construida en base a estructuras, a sistemas, que todo eso es estático, es algo muerto, algo estancado, y todo lo estancado se pudre, si no hay vida ahí. Por eso no hay vida en el ego, que es una máscara, una estructura que construimos para tapar todo esto que no queremos ver de nosotros, que son las heridas que viéndolas las podemos sanar. Entonces, ¿qué es lo que pude hacer con mirarme a mí mismo, con seguir el dolor que yo sentía, interiorizarme en mí? ¿Qué es lo que pude lograr? Conocerme, dar luz a toda esa oscuridad, a toda esa sombra dentro de mí. Derribar esas estructuras que creé, esas máscaras de tengo que ser así o asá para que me acepten, me quieran, no me rechacen. Derribar todo eso, desapegarme de eso, que duele muchísimo porque se cae una parte de vos o se rompe una parte de vos y pensás que se está rompiendo una parte de tu alma, más o menos, porque te sentís desidentificado. Y eso es una muerte. Eso es una muerte. Y a eso es donde tenemos que ir. A matar esas estructuras, a matar ese ego, ¿no? Esas máscaras que hemos creado para defender estas partes nuestras que no queremos ver, estas heridas que están ahí y que tenemos que verlas para poder sanarlas. Acá mi perro está dando su nota también. Bueno, pará. Perdón, tuve que cortar el video porque acá se armó una ladrada de perros terrible. Entonces decía que tuve que derribar todo eso, de desapegarme de todas esas estructuras, de todas esas máscaras que creé de David, así, yo soy esto, yo soy aquello, para protegerme, para proteger esas heridas. Y eso duele muchísimo, ese desapego, ese derribar las estructuras. Y como digo, es una muerte a esa identificación. Y se siente como tal, se siente como una muerte. Por eso es tan fuerte. Es tocar un fondo
tremendo. Lo que pasa acá es que como nadie quiere llegar a ese punto, porque se nos ha enseñado que el dolor es malo, cada vez que nos duele algo, que nos sentimos mal, nos sentimos tristes, estamos angustiados o enojados, nos intentan entretener ya desde chiquitos y sacar de ese estado para que no estemos más así, porque se nos ha enseñado que es malo. Pero no es malo, todo lo contrario, nos está llevando y conectando con nosotros mismos, con nuestro verdadero ser. Experimentalo, vivilo, metete en tu sombra, metete en tu oscuridad. Deja, abrite al dolor y mira dónde te lleva. No te va a pasar nada. Se va a sentir algo muy fuerte, muy profundo, pero eso es lo que te va a transformar. Eso es lo que te va a ayudar a transmutar toda esa sombra en luz, ¿sí? Esa energía densa, de emociones densas, en sutilidad, en energía de amor, básicamente. Por eso cuando seguís al dolor, te conectás con vos, empezás a ver todas esas emociones que no querías ver dentro tuyo, de rechazo, de odio hacia vos mismo, de bronca, de mucha angustia, la empezás a transformar. ¿Por qué? Porque la empezás a conocer, y lo conocido te empieza a dejar de dar miedo. Entonces ya no tenés miedo a mirarte y a conocerte. Eso es increíble. Como siempre digo en mis mentorías, en mis sesiones, que cuando te empezás a conocer, perdés el miedo a conocerte, después le perdés el miedo a la vida y nadie te para, nada ni nadie te para. Y te empezás a abrir, como le empezás a perder el miedo a la vida, te empezás a abrir a todo, porque ya sabes enfrentarte al dolor, ya sabes enfrentarte a las emociones negativas, a las densidades, a la oscuridad, que se nos ha dicho siempre que es malo, o la iglesia que es el diablo, el demonio, ¿no? Entonces lo esquivamos claramente porque estamos programados así. Por eso conlleva desapegarnos de todas estas estructuras de las sombras son malas, que el dolor es el demonio, y que si siento mucho lo feo me voy al infierno. Es hora de empezar a ver la realidad como es, ¿sí? Y no a través de todas esas ilusiones, esas máscaras, esas ideas y programas que se nos han implantado. Entonces cuando nos conectamos con nosotros nos conocemos, le damos luz a esa oscuridad. Cuando nos empezamos a conocer nos vamos perdiendo el miedo a nosotros mismos, a conocernos a nosotros mismos. Eso nos va abriendo a la vida, nos va abriendo el corazón, ¿sí? Nos va a hacer conectar con la vida, y eso ahí uno empieza a sentir realmente la vida. Deja de estar en un estado de supervivencia, porque uno está con tanto miedo a no abrirse a estas densidades que se mantiene en un estado de miedo, que lo mantiene en un estado de supervivencia. Porque como no me animo a ver eso, entonces estoy con miedo a verlo. Y estoy con miedo todo el tiempo. Y eso es estar en supervivencia. El miedo a esta muerte de las estructuras, de las identificaciones, ¿no? Ese es el miedo de la supervivencia. Y esa supervivencia la vemos en el dinero, la vemos en las relaciones, la vemos en nuestra salud, porque ese miedo nos va a atar y no nos va a dejar salir de ese estado de supervivencia. Entonces nos vamos a sentir así todo el tiempo, en esfuerzo, en sacrificio, que estamos sobreviviendo, solamente existiendo en la vida, y no podemos conectar con algo más sutil, con algo superior, con la plenitud, que sabemos que está ahí. Sabemos, pero no sabemos cómo acceder. Se nos dice que hay que seguir la luz y todo lo bueno, y que no, la New Age, ¿no? Que nos saca de la oscuridad, y es todo lo bueno, toda una punta de la vara. Nos va a venir la oscuridad así, como una avalancha, si solamente nos quedamos en la punta de la vara de lo bueno. Yo estuve ahí.
Yo estuve ahí, se me oscurecieron los días. Y ahí es cuando uno se tiene que abrir también a la experiencia de lo denso, porque somos seres humanos viviendo una experiencia material densa, ¿sí? Entonces, cuando nos abrimos a vivir a todo eso, nos abrimos a la vida. Empezamos a conectar con la plenitud y empezamos a conectar con la abundancia de la vida. Ahí es cuando empezamos a salir de este estado de supervivencia y de miedo. ¿Por qué? Porque ya no tenemos miedo a mirarnos, a mirar nuestras densidades, nuestras oscuridades, nuestros dolores, nuestros miedos, nuestras angustias, nuestras tristezas, las culpas, ¿sí? Por eso es tan necesario abrirse a ver eso. Y como hacemos una cosa en la vida, las hacemos en todas. Si salimos del estado de supervivencia, salimos en todos los estados de supervivencia. Con respecto al dinero, con respecto a la salud, con respecto a las relaciones, a las parejas, al amor, ¿no? Entonces creo yo que es vital y que somos seres más oscuros que luminosos. Somos seres oscuros que nos vinimos a iluminar, ¿no? A dar luz a toda esta densidad y a toda esta sombra. Entonces, volviendo a la herida de rechazo, a esta herida de abandono y de desconexión, cuando me animé a mirar todo esto de mí, claro, empecé a perderme el miedo a mí mismo, ¿no? Empecé a perder el miedo a mí mismo. Y entonces eso me conectó automáticamente, me conectó con la plenitud, con la abundancia, con ganar dinero sin esfuerzo. Conecté con mi propósito, haciendo esto, compartiendo mis mentorías, dando mentorías. Ahí empezó a llegar plata, yo disfrutando de lo que hacía plenamente. O sea, yo cagándome de risa, disfrutando, pasándola bien, y me pagaban por hacer lo que yo hacía toda la vida: sanar, mirarme a mí mismo, ¿no? Reflexionar. Esto se lo comparto a otro a través de mentorías y recibo dinero a cambio, porque todo es un intercambio, ¿no? Y conectar con eso, cuando antes yo pensaba que, y la mayoría pensamos que el dinero es igual a esfuerzo y sacrificio, fue también romper identificaciones, que eso va a ser para otro video, el dinero, ¿no? Pero como digo, como es en una cosa, es en todas. Entonces, poder solucionar esto, meterme a ver las oscuridades y sanar estas heridas de rechazo, me conecta con esta plenitud, con esta abundancia que la estoy viviendo en todas las áreas de mi vida. Y eso te mantiene en un estado como en una nube, ¿no? Yo me siento como en una nube, como en un estado de bienestar todo el tiempo. Con esto no quiero decir que yo ya dejé de ver mis oscuridades y que no me pasa nada malo entre comillas, o que solo viva en la plenitud y en la nube de la felicidad. No, ¿por qué? Porque la vida es cíclica. Entonces, cuando cerramos ciclos y abrimos nuevos en la vida, sea para donde sea que queramos ir, se cierran ciclos y se abren nuevos, el cierre de ciclos conlleva este desapego de las identificaciones y romper estructuras que duele y da miedo ir a lo nuevo, porque no conocemos eso. Entonces hay que animarse a ir ahí, y eso conlleva miedo, conlleva dolor, conlleva pasar y ver las densidades y las sombras que hay acá, porque me sigo conociendo. De eso se trata, conocerse, ¿no? Pero
como ya le perdés el miedo a conectar con vos, con tus oscuridades, con tus sombras, ya sabés que va a estar eso. Entonces te mandás, te abrís a vivirlo. Y ya le perdés el miedo, entonces ya sabés cómo va a ser. Y por eso siempre estás como en un estado de bienestar, ¿no? Como en un estado muy sutil. Es muy difícil describirlo porque realmente hay que sentirlo, y te invito a que empieces a hacerlo. Te invito a que empieces a mirarte a vos mismo. Encuentres lo que te encuentres, a vos mismo o a vos mismo. Encuentres lo que te encuentres. No dejes de mirarte. Eso te va a liberar, ¿sí? Así que bueno, gente, espero que haya quedado claro. Son muchas cosas, no quiero conceptualizar todo esto, pero necesariamente hay que ponerlo en palabras, aunque limiten, para que se entienda, para poder compartirlo, ¿no? y expresarlo. Así que gracias por estar ahí. Suscríbanse porque voy a seguir subiendo videos con esta info y más potente. Les recuerdo que me pueden contactar por Instagram, síganme david.rossetti, voy a dejar todo anotado acá. También voy a dejar mi página oficial, mi web, donde se van a poder inscribir a mi sala de sanación grupal, que es la sala de sanación consciente, donde hacemos sanaciones en grupo todos los domingos a las 10 de la mañana, así que te espero ahí, ojalá. O también me puedes contactar por mis mentorías personales, donde trabajamos directamente uno a uno, individualmente, y vamos a la raíz de lo que te pasa, cualquier sea tu situación. Así que nada, gente, muchísimas gracias. Les mando un abrazo grande y hasta el otro video.